de la acción de la Comisión Estatal de Elecciones, el cumplimiento, a nuestro entender, del aspirante, sino que entra el electorado puertorriqueño en juego. Y también traemos el planteamiento de que se debe defender a base de un balance de intereses. Si ponemos en una balanza las miles de personas que decidieron apoyar al aspirante para que ostente o aspire, no para que ostente un cargo público, pero para que aspire a, en comparación con un término que, como ha determinado la jurisprudencia, podría ser inflexible, pues a base de eso es que nosotros entendemos que gracias, Santa, gracias, Santa. Debe acoger ese planteamiento velando por esa intención del elector, ese derecho al electorado a decidir que esta persona en particular va a aspirar a un cargo público. Bien, licenciado. Parecería ser que usted está indicando que la comisión, al concederle recoger los endosos, le creó una expectativa que es autoejecutable de ser candidato. Tanto al aspirante como a todo el electorado puertorriqueño, correcto. A los 8.000 que lo endosaron. Entonces, lo primero que 8.000 endosos son un montón. El reglamento claramente indica que a él, el radical, le tenían que dar los endosos. Estamos hablando reglamento para la erradicación de candidaturas de los partidos y candidatos independientes del 15 de junio del 2023, que es el que aplica a las elecciones que vienen ahora. Y este reglamento indica, vamos a ver dónde empieza todo esto, licenciado. La sección 4.11, en el número 8, sería entre la página 31 y 32 del reglamento, si tiene la misma copia que yo. Aquí se establece el asunto de los endosos y se establece las fechas que se tienen que entregar, y obviamente ahí está ya en blanco y negro que ellos estaban obligados a entregar en blanco y negro que anunció su aspiración. Entonces vamos a la segunda parte de la moneda. Ya él las recibieron, las personas los dieron, él cumplió con la cuota que dice el reglamento, eso no hay controversia. Y usted me está pidiendo que yo le dé más peso a estas personas que endosaron. Y la pregunta que yo me hago, ¿y qué hacemos con los candidatos que puedan estar en la posición contraria a su cliente? Es decir, entregaron todos los documentos sin ningún tipo de controversia con los documentos, pero no cumplieron con la cuota de endoso. Pero ahí puede haber un candidato con 3.000, 4.000 endosos, no llegó a los 8.000, que era el requisito, se quedó corto, pero ahí hay 3.000 o 4.000 personas que endosaron a ese candidato. ¿Qué pasa con los derechos del elector de esos 3.000 o 4.000 versus los 8.000 del sur? Pues fíjese, juez, que la del propio Tribunal Supremo le ha otorgado más peso, incluso el reglamento de la propia comisión, ese derecho del electorado puertorriqueño. Por eso es que se toma en consideración entregar una serie de documentos previo al recogido de endosos. Claro, con un término de 30 días, etcétera, que ya hemos discutido y conocemos. No le estamos solicitando al tribunal que le dé más peso al electorado puertorriqueño que al aspirante. Planteé que incluso podrían, porque hay varias controversias, de las 3-4 controversias que nosotros planteamos, unas en derecho, otras en hecho, mayormente en derecho, entendemos que incluso algunas de las controversias que plantea el aspirante podrían ser superadas por la intención del elector. Eso es lo que, para aclarar el récord, eso es lo que nosotros expresamos. Naturalmente estamos defendiendo la aspiración que tiene nuestro representado de la mano con la intención de ese electorado puertorriqueño que le dio la confianza, en vez del voto, el endoso. Eso es lo que nosotros planteamos en este momento, juez.
tenemos que también recalcar que no se trata de que el aspirante, el señor Eliezer Molina, cumplió con los endosos, pero no cumplió con unos requisitos como la entrega de planillas, etcétera, que hemos hablado. Se trata, los únicos documentos que están en controversia no son documentos que tienen información relevante en sí. No estamos hablando de una planilla, estamos hablando de una certificación que tiene documentos o los resultados de unas pruebas de sustancias controladas que la comisión puede determinar a base del resultado si certifica o no. La controversia del único documento no entregado es de que en efecto se estaban tramitando los documentos, que en efecto, y surge de todo lo discutido en el día de hoy, que se entregó. Vengo rápido, voy a abrirle la puerta a mi mejor amigo. Vengo ahora, los voy a dejar viendo esto. Estamos hablando de un aspirante, estamos hablando del señor peticionario que cumplió con la documentación, con unas excepciones, a nuestro entender justificadas, y con el recogido de endosos. Así que es un caso bien particular donde sí se cumple con la entrega de documentos en o antes de la fecha establecida y el recogido de endosos en o antes de la fecha establecida. La controversia principal es al comienzo del proceso y por qué se comenzó ese proceso. Que también entiendo que no hay controversia de hecho, de que en efecto fue permitido por la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es un hecho. La obligación del reglamento, ahí lo dice, que tan pronto él fue y pidió radical, le tenían que entregar los endosos. Aclarando ese punto, juez, aclarando ese punto, no se le entrega ningún endoso. No, ahora es electrónico. Por eso, claro, que se le permite, se le da acceso. Claro. Por eso es que el señor demandante o peticionario, en este caso, tiene todas las señales de que en efecto está cumpliendo con el proceso. O sea, aquí no hemos pretendido establecer que se entregaron la totalidad de los documentos el 2 de enero. Eso nunca ha sido una controversia de hecho, por lo menos de nuestra parte. Sino que él actuó conforme a las directrices directas de la Comisión Estatal de Elecciones, cumpliendo así con todos los requisitos de documentación y recogido de endosos. Tan rapidito, licenciado, porque allí decía que tenía hasta el 30 de diciembre y a usted me dijo que fue el 31. El 2 de enero, pues para ser exacto, pero no fue planteado por la comisión, no fue un reparo para la comisión. Igualmente, los errores que pudo haber cometido la comisión, en términos de ellos tendrán, ¿verdad? Podrán explicar sobre eso, pero volvemos a lo discutido sobre la doctrina de los actos propios y la defensa de injuria, que la traemos de manera analógica, porque claramente la trae la otra parte, jurisprudencialmente hablando, ¿verdad? Entendemos que el aspirante actuó conforme a las directrices que la Comisión Estatal de Elecciones así le hizo ver, electrónicamente, verbal, inclusive por escrito, o sea, y finalmente cumplió con todos los requisitos esenciales. Porque si hay una controversia de un documento supletorio, que es lo que nosotros alegamos. Es un documento que te dice, que establece, estás en proceso de buscar este otro documento, pero ese otro documento se entregó. No debe estar por encima un documento supletorio a el recogido de endosos, que trae de la mano la intención del elector, pensando en el balance de intereses, ¿verdad?, que debe el tribunal determinar, por un término inflexible. Vamos a escuchar de la comisión ahora. Y obviamente habrá turnos posteriores también para usted, licenciado. No piense que termino ahí. No se preocupe. Que después va a haber oportunidad para no pensamos eso. Réplica a todo el mundo. Gracias. Hay personas que tienen algunas condiciones médicas y dolores de cabeza y eso. ¿Vamos a traer break para almuerzo o vamos a correr? Licenciado, hace una hora, fue la hora del almuerzo, y hace una hora le indiqué que me habían autorizado. De hecho, mire, me acabo de percatar que me cambiaron a la directora ejecutiva de sala. Me cambiaron la secretaria. Vamos a continuar corrido, la anuncié hace una hora. Pero
Si alguien necesita un receso, nos lo dejan saber y con mucho gusto se concede. Con la venia del tribunal. Si no es necesario interrumpir los trabajos, el que tenga que asuntarse al salón voluntariamente puede ir y regresar. ¿Hay alguien diabético? Nadie levantó la mano. Pues tenemos todos salud. Pueden seguir comiendo dulces. Licenciado. Con la venia del tribunal. Sí. Honorable, para efectos de registro, el licenciado Félix Pasalacuar, representación de la Comisión Estatal de Elecciones. En este asunto, honorable, este caso se puede resumir en una pregunta. Y esa pregunta es, ¿las reglas son iguales para todos? ¿O el requerimiento de la parte demandante es que se cambie las reglas una vez ha comenzado el partido? Eso es la esencia de este caso. Muy cierto, Juan. Pero yo llevo aquí toda una mañana donde él me está diciendo que cumplió con todas las reglas. Y eso es lo que vamos a Y discutir. esa es la alegación que él me ha hecho en la mañana de hoy. Si estoy equivocado, que me corrija. Correcto. Eso fue lo que yo entendí. Y eso es lo que vamos a aclarar. Y eso es lo que es necesario dilucidar. Si va a hacer las reglas iguales para todos o solamente para algunos. Y entonces, comenzando de atrás para adelante de lo que discutió el compañero, todo aspirante que radique su deseo de convertirse en candidato crea una expectativa en los electores que se puedan sentir identificados con él. Eso incluye al demandante y cualquiera otro que no haya llegado a ser certificado por la comisión. Por eso es que la duda que tiene el tribunal, yo le tengo que contestar que en efecto esa es la importancia de que sea igual para todo el mundo. Todo el mundo tiene que cumplir estas reglas. ¿Y cuál es la regla? La importancia, a eso vamos. ¿Cuál es la que usted entiende que él no cumplió? A eso vamos. Bien. avanza, que estamos esperando. Dale. Según se estableció en el caso de PAC versus Gela, si un candidato o aspirante puede, con una diligencia razonable, satisfacer unos requisitos de impuestos, los mismos son razonables al amparo de la Constitución. Por lo tanto, la pregunta es, ¿había aquí un trámite que con una diligencia razonable se hubiera podido satisfacer? Y la contestación es sí. Uno de las dificultades que tenemos en este asunto es ¿cuál? Pues mire, aquí las candidaturas se abrieron desde principios de diciembre y cada candidato escoge cuándo somete su aspiración. Pero si esperamos al último día de los trámites y algo se complica, pasa lo que pasó aquí. Que no se pudo. Perdone que me interrumpa, pero no me acaban de representar aquí que proveen un procedimiento alterno en caso de complicaciones. Ejemplo, las planillas, que si no se presentan, puede presentar una certificación que las pidió. Sí, pero lo que sucede es que esa certificación tiene que acreditar que se había solicitado antes del cierre de las candidaturas. ¿Y sería qué día? El día 2 de enero al mediodía. 2 de enero del 2024, mediodía. Ahí estriba la dificultad. ¿Cuál es la fuente de derecho para fijar esa fecha, licenciado? El reglamento, la ley. Artículo 7.2, honorable. Digo, perdón, 7.14, correcto. Establecerlo. Entonces me dice que de acuerdo al Código Electoral, el artículo 714 establece el 2 de enero la fecha límite para este las ciclo radicaciones. electoral. Ey, saludito, Mac Boricua, ¿está pasando? 2 de enero. Aquí viendo la corrupción campante. Bien. Tan amable. Y mira, señor Mac Boricua,
El juez es activista del PNP. Estamos aquí analizando todo. Lo que sucede aquí es que ese término establecido requiere para todos los que presenten su aspiración que se someta a la fecha del cierre. Sí, Ivonne, 2 de enero ese es del el abogado de la 2024. comisión, ¿cierto? En lo que es relevante a esta controversia, la copia de las planillas de los últimos 10 años. Una certificación de haber rendido planillas por 10 años. Eliezer Eso es el Congabán. artículo 7.2, inciso 2A del Código Eso Electoral. mismo dijimos nosotros. Una certificación de que no hay deuda con Hacienda o que tiene un plan de pago aprobado. Y una certificación de CRIM de no tener deuda mueble e inmueble. Artículo 7.2, inciso 3. Esos son los que son relevantes, ¿verdad?, a la controversia que nos ocupa aquí. Hay otros de los cuales no hay controversia. Ok, pues vamos a lo relevante. Bien. Porque él acaba de decirnos en su alocución esta mañana que él cumplió con todo eso. Bien, Y ustedes me estipularon un expediente que aparente y alegadamente todo eso está aquí. bien. Aparenta ser que cumplió, pero no exactamente. A eso vamos. algo así. Aparenta que cumplió, pero no. ¿Cumplió o no cumplió? Hoy hicimos expresión. Payaso Permite el señor público, Barriga pero este. No se pueden hacer expresiones a favor o en contra de las expresiones de los abogados. ¡Podemos hacer expresiones, sí! ¿Y quién me va a callar? ¿Quién me va a callar de no hacer expresiones? Y su función es presentar la causa de sus clientes de acuerdo a cómo ellos la entiendan, la interpreten. El juez manda en el tribunal y nosotros mandamos en el pueblo. Recibir información para determinar en su día, como es que decía la doctora Nancy Álvarez, para determinar quién tiene la razón al final del día. No venga con... Mire, juez, Recapitulando. está muy poético, juez. Todas esas certificaciones hacen falta al día 2 de enero, al día del cierre de las candidaturas, cuando se presenta la solicitud, que en este Ponle caso fue el 2 de atención enero. al señor Barriga. Bien. Ahora, el artículo 7.25A del Código Electoral es el que establece que si alguno de esos documentos no estuviera disponible a la fecha de la radicación, se tendría que presentar una certificación de que ya los ha solicitado. ¿Y cuál es la fecha límite para hacer esa certificación que usted dice que había que hacer? Cuando somete, según lo que establece ese articulado, es cuando somete la candidatura, que en este caso coincidió con el cierre de las A candidaturas, ver si lo voy a entender. 2 de enero. Al momento de él ir a la comisión, el 11 día que meses le de dieron ese renta. papelito que está en pantalla. No, ese no. Cuando radica los documentos Eso el día no es- 2 de enero. Ese no fue el día que él radicó. No, ese es cuando se le orienta previo a la radicación, honorable. 29 de diciembre del 2023. Y entonces, ¿qué día fue que el caballero radicó? 2 de enero del 2024. Último día de radicación. Que sería el correo electrónico del 3. Ese que está en pantalla. Esa es la fecha de radicación. Correcto, ese es el que se le envía cuando somete la solicitud. Literal, Joseph Morales. El abogado violó la ley, no la contradicción. Correcto, que era el último día a mediodía. A eso voy. Y de acuerdo a usted y por la ley, ese era el último día. Correcto. Y de acuerdo a la comisión, ese día tenía que haber presentado o las planillas o la certificación. Correcto. ¿Y dónde está la fuente de derecho que dice que ese día tenía que presentar la certificación compulsoriamente, obligatoriamente? Que Artículo no había 7. ninguna oportunidad si se le pasaba ese día si no presentaba ese documento. Artículo 7.2 del inciso 5A del Código Electoral. Mi gente, Sí, es bien raro que un juez esté Dice ayudando a que los tiene que abogados. presentarse constancia de que a esa fecha antes de haber radicado había solicitado la... El juez no puede estar orientando a los abogados. Si el abogado no dijo la ley ni lo que es, el juez no puede estar pidiéndole que la diga. El derecho es rogado, no ordenado. El 5A dice certificado de laboratorio clínico licenciado con los resultados de la Perdón, prueba. honorable, disculpe. 5E. Ah, Sí. está ya como la estación de radio, las noticias cambian. Las noticias cambian.
Ese juez bien chistosito. Es de Ernesto. Está bien chistosito el juez, tirando las noticias y todo. Inciso E. En caso de que el aspirante o candidato solicitante de los documentos y las certificaciones requeridas en este artículo no las reciba Puñetier, al momento de la puñetier. presentación de su intención como aspirante a candidato, deberá presentar evidencia expedida por las agencias correspondientes de que las certificaciones han sido debidamente solicitadas antes de las fechas límites dispuestas por la comisión para su entrega. No obstante, la persona tendrá que presentar las copias y certificaciones requeridas en o antes de los 30 días posteriores al cierre de las candidaturas. Entonces, vamos a ponerle aquí a esto fechas, licenciado. Sería entonces, de acuerdo a usted, el 2 de enero empezó a correr el reloj o terminó el reloj ahí donde tenía que haber presentado. Es que hay dos trámites que se parecen pero no son iguales. Claro. Terminó el día 2 terminó el término para poder radicar o las planillas y las certificaciones o la certificación de la agencia de que ya las había pedido. Ese término finalizó. Mi gente, se ponen mascarilla para que usted no los reconozca en la calle. Para eso se ponen mascarilla. Punto 14 del código. Vamos a ver eso. Claro, ya la comisión aceptó que parece que entregó, pero... De los incisos del 14. Mira, dímelo, David. El 1. Ley electoral. Tan graciosito. Fecha para abrir candidatura y fecha límite. El 1 que usted está citando. La comisión y los partidos políticos abrirán el proceso de presentación de candidaturas el día 1 y hasta el 30 de diciembre del año anterior al que deba realizarse la Alfonso Hernández, saludo. elección general. Papi, el miedo es que se le acabó el abuso en el Senado. Se aplicarán a los procesos y las actividades relacionadas con dichas primarias serán reglamentadas por la comisión. Maris Rodríguez, tienes razón, el juez está corrigiendo al abogado, pero el juez no puede corregir, el juez tiene que tomar decisión de lo que ellos propongan. No puede estar arreglándolo. Mira, te faltó algo, léelo bien, léelo bien. La fecha límite coincida con un día feriado no laborable para el gobierno de Puerto Rico. Esta se correrá al siguiente día laborable y los candidatos independientes presentarán su candidatura a través de este proceso y dentro de los mismos términos de tiempo. O sea que lo ponen exactamente, en Joseph. los partidos Y el juez estaba el juez, si me permite el tribunal, corrige el de la comisión y estaba regañando el de Eliezer, que se ve bien parcial. 2 de enero del 2024 había que cumplir uno de dos, o con todas esas certificaciones que hemos discutido de CRIM y de Hacienda, o con la certificación de que ya se habían solicitado. Dímelo, Sabiondo. En ausencia de esa acreditación de que se había certificado, se había solicitado esas certificaciones, es que entonces resulta deficiente cualquier intento posterior de subsanar el expediente que de por sí sabemos de la discusión de la parte demandante, sabemos que al día 2 de enero no se había completado. Mira, dímelo, Rambo, está pasando. Como dice el artículo 7.2, al es lo mismo traer al momento en que se vencen las candidaturas, tenía que haber traído una de dos. Lo mismo pienso, señor McMoricua. Por lo tanto, y le voy a citar al tribunal, permítame brevemente. Asimismo, Martín Block. Mi gente, el caso es tan complicado un documento que tiene un título. Que ellos mismos Puede observar. Están confundidos. Pregunta de los 64.000 chavitos. Si usted me está diciendo que al 2 de enero no cumplió con esto, ¿por qué le emiten ese documento? No se supone que ahí le dijeran, y ya le dijeran, usted no cumplió, y se aceptaron. Lo que se supone, no necesariamente honorable, porque si la persona indica, no, es que ya yo tengo todo solicitado, o está todo... Si la persona indica, Usted ¿no? acaba de decir, y yo he repasado con usted, y lo leí yo textualmente para el récord.
que el ciudadano Eliezer Molina Pérez presentó electrónicamente su candidatura y que para esa fecha él tenía que haber hecho una de dos cosas: o subir todos los documentos que están en la lista del email del 30 de diciembre O haber solicitado la o certificación. haber presentado esas Solicitado. certificaciones de que estaban en trámite. Si no presentó ni lo uno ni lo otro, ¿por qué le emiten ese documento que dice que le están aceptando condicionalmente una candidatura a una persona que no presentó ni A ni B? La interpretación ¿Hay alguna que explicación para eso? la interpretación que yo tengo es que se entendió que él había solicitado y que no le había llegado. No. Esa es la- La ley exige que lo tiene que presentar. La computadora no entiende nada. Los que entienden son los humanos. Coño, ese juez por fin dijo algo bien. Silencio la corte. Viene todo el mundo a No, pensar. lo que sucede es que ciertamente lo que hace falta es que esa fecha se haya solicitado. Por lo tanto, esa sí, si llega a presentar ese documento dentro del término de subsanación, entonces tenía derecho a presentar todo lo que faltara de esas La alegación certificaciones. de ellos esta mañana, que aquí en este expediente ellos presentaron todo antes de los 30 días que fueron en febrero. Pero también se estipuló que esa certificación no se había pedido a la fecha del 2 de enero. Pues volvemos para atrás. ¿Por qué le emite ese documento si no lo había presentado? Porque aunque no lo hubiese podido presentar, honorable. Perdone, es que eso da la impresión de que le dieron la oportunidad de subsanar. Claro, Por eso es lo que todo el mundo sucede piensa. es que entre las cosas que tenía que subsanar para poder presentar lo demás era acreditar que había solicitado todo en tiempo. Pues volvemos Entonces- atrás. O sea que podía radicar sin la certificación de que estaban en trámite. Sí, lo que sucede es que lo que él podía hacer era, la podía haber llevado en el momento o podía haberla presentado junto con los demás documentos de que se había cumplido antes de la fecha límite. Porque el requisito aquí es que haya cumplido antes de la fecha límite y lo puede acreditar. Pero aquí no solamente no se ha acreditado, se ha estipulado que al día 2 no se había solicitado eso. Un poquito para atrás. Al 2 de enero tenía que haber presentado las planillas o la certificación, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, debía haber. Ese documento es del 3 de junio. De enero, perdón. Ajá. Quiere decir que ya a esa fecha se debía saber si presentó las planillas o presentó la certificación de que estaba en trámite, ¿correcto? No necesariamente, y le digo por qué. Ok, explícanos. Porque lo que sucede es que el trámite en la comisión es precisamente para poder abrir lo más pronto posible a que se puedan recoger los endosos, y vamos sobre eso ya mismo. Lo que se hace, eso es un mensaje automatizado que sale precisamente cuando la persona se entra en sistema que radicó la aspiración. No necesariamente se tiene que haber pasado el juicio completo de lo que tenga o no tenga, más allá de que le faltan unos documentos y en su momento se le puede informar. Aquí lo que sucede es precisamente que ese trámite se abre, y la razón que es importante porque es uno de los planteamientos que trae la parte demandante, que indica que por qué se abrió los endosos cuando se somete las candidaturas. Eso yo no tengo controversia con eso, la ley lo mandata, es un mandato de ley. Correcto. Mi problema es con esto, que usted me explique esto. ¿Cómo le dicen a una persona el 3 de enero que tiene una candidatura condicionada que usted me está diciendo que al 2 de enero no había presentado ni A ni B? Porque no es incompatible, honorable. No es incompatible porque lo que se le dice en esa comunicación, si la miramos, es que hay unos documentos pendientes. Y entre esos documentos pendientes estaba esa certificación de que al día 2 se habían solicitado las certificaciones. O sea que, por lo que me está diciendo ahora, a partir del 3 de enero tenía 30 días para presentar todos los documentos. Exacto. Exacto. Si presentaba la certificación de que las había solicitado en tiempo. En efecto, eso mismo que usted está diciendo. O sea que los dos documentos los tenía que presentar después de. Los documentos podían ser presentados, esas certificaciones podían ser presentadas 30 días, pero sin embargo él tenía que acreditar a la Comisión Estatal de Elecciones que dichas certificaciones habían sido peticionadas al 2 de enero.
Si dichas certificaciones no fueron peticionadas al 2 de enero, lamentablemente no cumplía, porque entonces, de esa misma manera, a los candidatos que se pudo pasar juicio valorativo en su momento el 2 de enero, de todos los documentos, señor, no puedes participar porque en efecto no cumples con el mandato del Código Electoral, que es hasta el 2 de enero, hasta el mediodía. Si en efecto, en el caso particular, por eso es que se le aprueba condicionadamente, te dicen, hey, te estoy aprobando condicionadamente en el sistema. El sistema te dice, condicionadamente tú puedes cumplir, te abro los endosos para que empieces a recoger. Sin embargo, tienes que presentar pruebas y acreditarle a la comisión que dichas certificaciones me las tienes que presentar en 30 días, pero me tienes que acreditar que la prueba fue el 2 de enero, que la solicitaste al... Pero si trajo las pruebas, si trajo las planillas, obviamente las había solicitado. No hace falta el papel de mierda que están pidiendo. ¡Jodidos truqueros! Sí, hicieron la gestión y se quedaron cortos. Y toda esa explicación que usted me está dando, ¿en qué momento y de qué forma se le explicó al señor? ¡Ahí está! Nuestra interpretación es que está claro en el código. Cállate la boca, siéntate, abogado. Que la Lo que cagaste. pasa es que el sistema mismo le envía notificaciones al caballero y las personas que estaban en balance, en un balance en la mesa, que reciben el expediente, hablan con el aspirante. Porque Y le- fíjese, mírele ahí, ¿qué dice ahí? Recuerde que debe entregar los mismos. ¿Y quiénes son los mismos? ¡Exacto! ¿Y qué son los mismos? Bueno, lo que pasa es que aquí no se presenta el otro documento, que es la notificación que se le hace a él por medio de email, que le notifica constantemente qué es lo que debe. No, dámela, déjame ver la notificación. Ninguna de las dos partes lo ha traído al tribunal. No la han traído porque no la tienen. Quiero verla. Porque Quiero solamente verla lo tiene ahora el yo. candidato, honorable. Eso es el sistema mismo. Cuando se entran los documentos, el sistema envía las Echándole la notificaciones, culpa a la no computadora otra vez. ¡Ah! Y el control del sistema que produce eso, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Sí, pero eso lo tiene así. los chips. Entonces usted le manda un correo electrónico y la comisión no tiene copia de ese correo electrónico ni lo puede reproducir después. Por lo menos yo pregunté y esa es la información que se me dio. Un segundito, voy a tronar Ahora los abogados no saben. Ahora están echando la culpa al sistema y a la computadora también. A él ella ahí. Eso fue ChatGPT. ChatGPT es culpable. Ya, se acabó el juicio. Metan preso a la computadora. Se hace él, se desaparece. Estamos verificando Oye, si güey. lo tiene secretaría o si lo tiene la Oficina de Sistemas de Información de la Comisión Estatal de Elecciones, la notificación. Güey, me estás cayendo bien. Al caballero Eliezer Molina. Mira, y este abogado, porque tú se levantas sin pedir permiso y está hablando ahí como los locos. Vuestro honor, identifíquese para registro. Señor Barriga, Mire, para adelantar los procesos, siéntese. hay evidencia de que a él le dijeron cuáles eran las deficiencias que tenía para que las corrigiera antes de la fecha límite de febrero. Desde el 30 de diciembre tenía la notificación de los documentos en el otro correo electrónico. La que enseñamos ahorita. El abogado está ansioso. No quiere dejar hablar el señor Barriga. Sería esta. Esta la que usted dice. Correcto. Exactamente. Pero esta notificación es el listado estándar o esta es una notificación particular para este candidato. El listado estándar. ¡Ah! El listado estándar. ¿Y cómo sabe lo que le falta? ¿Cómo sabe lo que le falta? Notificación de que lo que le faltaba a él, pues tiene que haber una comunicación que le diga, mira, a usted le falta el certificado de nacimiento, le falta la receta del bizcochito. Lo que sucede, honorable, es que eso implicaría que hay que llevar al candidato de la mano durante todo el trámite, todo el proceso. ¡Ah! Pero ¿y para qué ustedes están ahí? No pueden hacer